¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este es el Señor dándole la respuesta a Job, la respuesta que esperó tanto tiempo en toda esa cantidad de capítulos en los que Job se queja del Señor. Házmelo saber si tienes inteligencia. Y dice, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? Está hablando de un orden. Aquí está el Señor describiendo cómo hizo la tierra, cómo la creó. De pronto los físicos aquí encontrarán información que le es familiar. Dice, ¿quién ordenó sus medidas? El término orden aparece aquí, pero también la palabra medida establece orden, forma. Dice, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? La palabra cordel también implica medida, orden. Dice la escritura también en el versículo 6, sobre qué están fundadas sus bases. Esto implica también un fundamento. Cuando uno va a hacer una casa hay un fundamento, una estructura de base. Y dice, o quién puso su piedra angular. La piedra angular también implica orden y estructura. Y dice el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces este pasaje obviamente se relaciona con Génesis 1 y 2, pero principalmente lo que hace es ampliar el versículo 1 de Génesis 1, porque dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en el libro de Job, por el Espíritu Santo se nos describe cómo fue que el Señor lo creó, con medidas, con orden, extendió cordel, fundó bases, puso una piedra angular, etc. Miren cómo la palabra cordel se refiere a una cuerda de medir o a una regla, es decir, con unas medidas. Y también habla de la piedra angular, que en construcción es la primera piedra de una base, de una cimentación, aquí dice de albañilería, es decir, implica hacer algo. Y debido a que esta piedra angular, de esta piedra dependen todas las otras piedras que se relacionan con la piedra angular. Toda la estructura está basada en esa piedra angular. Entonces Job nos enseña que hubo un orden y una estructura. Por lo tanto, los que están a favor de la teoría de la brecha dicen, el Señor tuvo que haber hecho la tierra con orden. El segundo argumento de la teoría de la brecha es Dios es luz. Amén. Y usted encuentra esto en 1 de Juan capítulo 5, versículo 5. Usted en su Biblia puede encontrar, puede subrayar. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mire claramente que dice que no hay ningunas tinieblas en él. Por lo tanto, si Dios es luz y al no haber ninguna tiniebla, es imposible que haya creado la tierra en tinieblas. Amén. Sin embargo, tenemos contra este argumento Isaías 45:7. Usted puede ir a Isaías 45:7 allí en su Biblia. Vamos a leer Isaías 45:7. Porque aquí también encontramos otra evidencia. Dice allí, usted encuentra el tema que es Jehová, el creador. Se encuentra mucha información sobre la creación. Miren cómo las escrituras, por eso es que la Biblia hay que leerla textual y contextualmente, toda completa. El principio que planteamos hermenéutico en la clase pasada, que bueno, es de la hermenéutica general, y es que hay que leer el versículo en el contexto de los versículos que están antes y después, en el contexto de todo el pasaje, en el contexto de todo el libro, en el contexto del Nuevo Testamento, en relación con el Antiguo Testamento y viceversa, y en relación con todas las escrituras, porque el Espíritu Santo va explicando en los diferentes pasajes, textos y libros. Y aquí en este texto de Isaías 45 hay toda una explicación sobre Dios creador. Y mire cómo en el versículo 12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Amén. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Pero el versículo 7, que es el que quiero leer, dice allí, bueno, vamos a leer desde el 6, para que sepas
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, bueno, aquí decimos, bueno, pero el Señor está hablando de que Él crea tinieblas. Y ahorita leíamos en primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, que no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, pareciera que hubiera una contradicción, ¿verdad? Pero sabemos claramente que sí, el Señor es luz. Y cuando el Señor haga la tierra nueva, no va a haber tinieblas en absoluto. Las tinieblas están relacionadas con el mundo satánico. Y efectivamente, el término en hebreo, ahí donde dice que las tinieblas estaban, ahí en Génesis 1, se refiere también a la connotación espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en el caso de Isaías 45, la explicación es que el Señor creó al lucero, obviamente Él es el creador de todo. Es decir, hay una explicación basada en la soberanía y en el poder del Señor. Él es soberano, tiene control de todo, creó todo y tiene el control de todo. El Señor creó al lucero, quien después se reveló, sabemos perfectamente, vamos a mirar más adelante, Isaías 14 y Ezequiel 28, y obviamente se convirtió en Satanás. De Satanás surgió el mal. ¿Usted me está siguiendo? Y hay pasajes en la Escritura donde dice que el Señor creó el mal. ¿Usted me está siguiendo? Tú no lees y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que Dios va a crear el mal? Si todo lo que Él hace es bueno. Porque se está refiriendo a que Él es el creador de todo. Él creó a Lucero, pero Él no creó a Satanás. ¿Usted me está siguiendo? Pero creó a Lucero. Lucero se apartó y allí surge el mal, surge el pecado. El Señor no es el creador del pecado, pero Él lo hizo todo. Igual que el hombre, el Señor hizo el hombre, pero el hombre decidió apartarse. Entonces, más bien la explicación va hacia el origen de Dios como creador de todo. Por eso dice que Él crea las tinieblas. Otra explicación es que también el Señor utiliza las tinieblas. Por ejemplo, en el caso, recuerde cuando Faraón iba a perseguir, el Señor dice en la Escritura que puso una nube allí y hubo una oscuridad, una tiniebla. También dice que hubo tinieblas como juicio mandado sobre el pueblo de Egipto. Y la Escritura también dice que el trono de Satanás, allí cuando en el libro de Apocalipsis, en la tribulación, va a estar rodeado también de tinieblas. Dice que el Señor utiliza las tinieblas, manda las tinieblas como juicio. Amén. Entonces, este puede ser también el contexto. De la misma manera, como usted encuentra en las Escrituras, que el Señor, todos los demonios tienen que sujetarse a los pies del Señor. Y el Señor, acuérdense de esta escena, vamos a mirar esta escena, bueno, no tiene que ver directamente con lo que estamos viendo, pero sí en el término de que el Señor lo crea todo y hay unos contextos interpretativos donde hay que saber qué se está diciendo, qué es lo que se está implicando y que obviamente no atenta contra la santidad del Señor y su poder. Vamos a ir a Primera de Reyes 22:22. Usted encuentra, también está en Segunda de Crónicas 18:21, si usted quiere tomar las dos notas, Primera de Reyes 22:22 y Segunda de Crónicas 18:21. Usted encuentra allí, dice el 20, Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab? Recuerde que Acab, perverso, este rey de Israel, y el esposo de Jezabel, y el Señor estaba anunciando a través del profeta Elías, y anunciaba que se arrepintieran. Amén. Y en 1 Reyes 22 dice 20, acuérdense el contexto, ¿verdad? En que el Josafat se une con Acab, obviamente en contra del Señor, porque ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Y los hijos de Dios no pueden estar uniéndose a los hijos del diablo. Y Micaías es el profeta del Señor. Acab manda a llamar a Josafat, entonces van a ir a la guerra. Y el rey de Israel, que es Acab, habla con Josafat y buscan unos profetas que son falsos profetas y empiezan a profetizar todo lo bueno, que le va a ir bien, que vaya, etcétera. Pero Josafat se da cuenta, porque era un varón de Dios, el rey de Judá, que estos no eran profetas de Dios. Y le dice, bueno, pero no hay ningún profeta de Dios acá. No queda ni uno. Aleluya, porque todos eran profetas de Baal. Entonces dice Acab, sí hay uno, pero siempre me profetiza lo malo.
Amén. Entonces, no, pero no diga eso, mi señor, tráigalo. Y Micaías llega, ¿verdad? Vamos a leer la escena. Y dice el 14, y Micaías respondió, bueno, porque lo van a buscar. Y bueno, él dice, ya sabes, todos los profetas profetizaron bueno, tú tienes que profetizar algo bueno. Y dice, no, vive Jehová, 14, versículo 14, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Obviamente la ironía la entendió el rey Acab, y entendió que le estaba diciendo lo contrario, ¿verdad? Y encuentra allí, usted encuentra, y dice el 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Se parece a esta época, ¿verdad? Todos los profetas profetizan en lo bueno, te van a dar una casa, te van a dar un carro, vas a ir a pisar la nieve a Estados Unidos. Allá, ningún profeta va a decir, vas a ir a África a comer gusano peludo, a predicarle allí, vas a dormir debajo de un árbol. Una profecía de esas, eso no produce buenos diezmos y buenas ofrendas, ¿verdad? Vas a ir a la casa a la White House, allá con Trump, y todo el mundo, oh, qué bueno. Todas esas son las profecías, ¿verdad? Usted lee todas las profecías que hay en enlace de este falso profeta, el que tiene la colita, ¿cómo es que se llama? Ronnie Chávez, falso profeta, hermano. Y él todos los años saca un manifiesto profético, creo que le llaman, no me acuerdo cómo se llama. O sea, es un listado de lo que va a pasar. Usted lea, bueno, si lee primero ayune para que no se endemonie, ¿verdad? Con los demonios que están ahí. Y usted lee allí, hermano, y todo es, o sea, el tarot la lista del brujo, porque también ellos se dedican a eso, los brujos. Pero los brujos finos son los que son los consejeros de los presidentes, etcétera, y tienen un brujo de cabecera fino, como este hombre todo homosexual, que tiene el pelo amarillo y tiene una cantidad de anillos en Walter Mercado, eso, así, Walter, así. Bueno, entonces Ronnie es como un Walter Mercado, ¿verdad? Y usted lee, usted encuentra algo ahí, no, usted encuentra, va a venir bendición, el Señor va a prosperar el pueblo de Dios, así se caiga la economía, usted va a tener plata, dinero, etcétera, etcétera. Hablan en lenguas y todo lo que usted dice, lenguas demoníacas, obviamente. Bueno, esta es la época, vaya a ver dónde encuentra usted una palabra profética falsa. Ahora, yo quiero decirle que hay profetas de Dios, obviamente, y cuanto más en este tiempo, cuando hay apostasía y ya el juicio está cerca, ahí es donde el Señor levanta a los profetas. Y se ha levantado en toda la tierra un mover profético, anunciando la venida del Señor, anunciando el juicio, los juicios que vienen. Y también palabra profética en contra de muchos apóstatas, pero obviamente ahorita mismo no se ve nada, ¿no? Eso andan en sus jets, andan en todo. Pero usted recuerde que en la época de los profetas, aquí ellos profetizaban, a Israel le profetizaron casi 200 años y a Judá más de 200 años. Cuente usted eso. Y no veían nada. Amén. Nada, dice Isaías, Oseas. Estos profetas, no, si nos va bien. En la época de Amós estaba en prosperidad tremenda. El pueblo de Israel estaba en una prosperidad comercial, económica, y apareció allí Amós, que no era un profeta, sino que era un boyero, y el Señor lo trajo y le dijo, ve allí a profetizar, porque no había ningún profeta de Dios. Y todos decían, está loco, si nos está yendo muy bien. Si nos está yendo bien, esa es la bendición de Jehová, la bendición del Señor. Y además tenemos el templo y tenemos todo y nos está yendo bien. Esa es una evidencia de que estamos bien, lo cual las escrituras dicen que así no es. Entonces mira aquí cómo se repite la historia. Y dice allí, viste que no me profetiza sino lo malo. Y usted lee 19, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda.
Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Este es el espíritu que está en este tiempo y es juicio, hermano. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Tú te encuentras eso y dices: ¿cómo así? Que el Señor mandó un espíritu de mentira. Estamos en el contexto de que Él es soberano, hermano, todopoderoso, creador de todo. Y todo, Satanás, todos los demonios están a los pies del Señor. Y el Señor usa todo lo que Él quiere. Y aquí está usando un espíritu de mentira como juicio. ¿Usted me está siguiendo? Satanás es instrumento del Señor durante los 7 años de tribulación. El anticristo es instrumento de juicio de parte de Dios para el mundo, para los moradores de la tierra, para que se arrepientan, obviamente, pero es instrumento de juicio. Y aquí estamos viendo que este demonio es instrumento de juicio en las manos del Señor, porque Él es soberano Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Y usted lee, estoy hablando del contexto en el que estamos interpretando Isaías 45:7. Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Este es el contexto que le estaba hablando ahorita. ¿Qué va a pasar durante la tribulación? Durante los 7 años de tribulación, el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 12, allí él describe la partida nuestra en el arrebatamiento. En el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses 2:1, y nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Mire cómo Satanás está usando esos instrumentos, espíritus, demonios, también usando gente que no sé quién dijo, y cartas a nombre del apóstol Pablo y los otros apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando habla del día del Señor está hablando de los 7 años de tribulación. Usted sabe que el día del Señor comienza con el pacto de paz y obviamente con la manifestación del anticristo. Dice el 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía. Es decir, que antes de la tribulación viene la ¿qué? La apostasía. Ahí claramente se ve que es la última señal para el inicio de los 7 años de tribulación, y ya esa señal está cumplida. Pero como el apóstol Pablo está hablando en el versículo 1 de nuestra reunión con Él, del arrebatamiento, claramente está ubicando el arrebatamiento antes del inicio del día del Señor. Y nos está diciendo que la iglesia se daría cuenta del tiempo, de la cercanía, así como lo dice el Señor en el Sermón del Monte de los Olivos, en Mateo 24. La iglesia se daría cuenta de los tiempos del fin por la señal que es la apostasía, el abandono de la palabra de Dios, el abandono de la fe genuina que es en la palabra del Señor, y el volverse de Cristo, el renunciar a las promesas eternas de Dios y el poner la mirada en lo corruptible. Y bueno, todas las aristas que tiene la apostasía. Miren lo que dice allí. Dice: sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué? De pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Está diciendo: ¿cuándo comienza la tribulación? En el momento en que se manifieste el anticristo, que es el hijo de perdición, el hombre de pecado, el sello 1 de Apocalipsis capítulo 6. Y dice el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Allí Pablo está dirigiéndose hacia la mitad de la tribulación, y es lo que Daniel en el capítulo 9 llama la abominación desoladora, y que el Señor Jesucristo también mencionó en el discurso del Monte de los Olivos como una señal clara del tiempo antes de la gran tribulación, el inicio de la gran tribulación. Y dice allí el 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pero dice el 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
¿A quién? Al anticristo, a la manifestación del anticristo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuál tiempo? Los tiempos del Señor, el kairos de Dios. Se manifieste. Mire cómo habla de que se manifieste, no que nazca. Ya el anticristo está en esta tierra. De pronto es un presidente de una de las naciones de la Unión Europea. Me refiero presidente, pero también puede ser un primer ministro, o puede ser un ministro, o formar parte en este momento, pero ya está. Pero se va a manifestar. Se va a manifestar, quiere decir que va a empezar a tomar poder para subirse sobre el Parlamento Europeo y dominar la Unión Europea, que es el Imperio Romano restaurado del que habla allí Daniel. Bien, y mire cómo dice: lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí cuando está hablando de él, está hablando obviamente de el Espíritu Santo, pero el Señor aquí a través de Pablo nos está hablando en el versículo 7 y en el 6 está hablando de lo detiene, ¿verdad? ¿Sabéis? Lo que lo detiene. Este lo aquí es género neutro en griego. Por lo tanto, no se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y se señala con los pronombres masculinos en el Nuevo Testamento. Ahora, en el versículo 7 sí dice allí hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, refiriéndose a un artículo masculino, un pronombre, masculino. Entonces, la interpretación que hacemos aquí es que el versículo 6 se refiere a la iglesia, entendido del cuerpo de Cristo, que es un término neutro, pero como en la iglesia mora el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo en el versículo 7 se refiere hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al ministerio de restricción de la maldad que ejerce el Espíritu Santo en este tiempo. El Espíritu Santo ejerce dentro de todos sus ministerios, dentro de tantos ministerios, uno específico que es de la restricción de la maldad, ministerio de restricción. Pero la Escritura claramente dice que cesará ese ministerio por cuanto llegará el tiempo, como dice allí, a su debido tiempo, para que el mal se manifieste, y es cuando aparece el anticristo. Ahora, esto lo estoy explicando para que entienda bien el contexto del pasaje, pero a donde yo voy en este pasaje es el versículo 9, dice: inicuo cuya venida es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Usted encuentra que en Mateo 24, este discurso del Monte de los Olivos, de las señales del fin, el Señor habla de falsos cristos. Amén. Voy a referirme brevemente porque los que hicieron los diplomados, los otros ya más o menos entienden bien, pero para los otros no. Usted recuerde que ese discurso es para la iglesia en lo que respecta a las señales, y la evidencia hermenéutica de estos son los plurales que usa el Señor ahí. Amén. Y uno de estos plurales es falsos cristos. Pero sabemos que este discurso se refiere directamente a los 7 años de tribulación, cuando se le dirige el discurso en su contenido a Israel, porque Israel va a pasar por la tribulación. Entonces, esta parte de los falsos cristos la armonizan con Apocalipsis capítulo 6, donde está el sello 1, pero se habla del anticristo. ¿Usted me está siguiendo? En singular. Pero aquí en el discurso del Monte de los Olivos se habla de los falsos cristos. Entonces, ¿qué ocurre? En lo que respecta a la iglesia, son señales, todas son señales. Los terremotos, todas las señales están planteadas en plural, porque el Señor está indicándole a la iglesia que hay una intensificación de las señales hasta que llegan a un clímax, y ese clímax son los 7 años de tribulación. Ese es el contexto de interpretación en el que tenemos que leer en Mateo 24. Entonces, ¿qué pasa? Falsos cristos. ¿Cuál es el clímax de los falsos cristos? ¿El qué? El anticristo. Amén. ¿Cuál es el clímax de las hambres y las pestes? El sello 2 y 3. Amén. ¿Cuál es el clímax de los terremotos? El gran terremoto en la segunda
mitad de la tribulación, donde caerán las ciudades. Entonces usted claramente puede ver ese principio de interpretación que tiene que ver con la intensificación de las señales del fin. Eso lo veremos también en la parte de interpretación, el principio de la intensificación en frecuencia y en magnitud. Pero estoy mirando el contexto. Allá voy. ¿A dónde voy? Dice el 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Hacia dónde se fue el apóstol Pablo? ¿Hasta dónde? Hasta el final de la tribulación. Entonces mire cómo toda la tribulación está allí. Está el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Es decir, a la tierra. La segunda venida ya sabemos que es en la tierra. El Señor va a posar sus pies en el monte de los olivos, se va a partir en dos. Por eso no hay tres venidas de Cristo, porque a nosotros nos dicen, es que los que hablan del arrebatamiento hay tres venidas. No, son dos venidas, porque la primera venida fue en esta tierra. El Señor plantó sus pies, caminó, aleluya, terminó su ministerio, murió, resucitó y se fue al cielo, a la Nueva Jerusalén. En la segunda venida bajará, todo ojo le verá, y bajará y plantará sus pies en el monte de los olivos, que da directamente hacia la puerta oriental en Jerusalén. Y dice la escritura que bajará allí en caballo, nosotros vamos a venir con él, y él va a poner allí en el monte de los olivos, apenas llegue el Señor con su poder y gran gloria, se partirá, aleluya, el monte en dos, y entraremos con él. Y la puerta que está cerrada en este momento, que es la puerta oriental, la Golden Gate, la que no se ha abierto desde el Imperio Otomano y está cerrada y nadie la va a abrir. ¿Por qué? Porque dice el profeta Ezequiel que por ahí solamente tiene que entrar el Mesías príncipe. Amén. El príncipe, el Mesías, el Señor. Y está cerrada, hermano. Eso es una señal profética tremenda. Cumplimiento. Amén. Zacarías 14, el cumplimiento de Zacarías 14, que también habla de la segunda venida. Y la puerta se abre y entra el Rey de Reyes y Señor de Señores por esa puerta con nosotros. Aleluya. ¿Quién entró por esa puerta? El Señor Jesucristo en la primera venida, en la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Por qué fue triunfal? Porque Él es el Rey, pero fue a morir por nosotros y fue la victoria sobre la muerte. Esa puerta está cerrada. Nadie la iban a abrir, ¿verdad? La iban a abrir por allí en 1967, en la guerra de los 6 días, cuando iban a tomar Jerusalén, y la manera de llegar más rápido era allí. Y un rabino dijo, no pueden romper eso allí, porque esa puerta, según la profecía, tiene que estar cerrada hasta la venida del Mesías. Y esa puerta está cerrada, hermano. Cumplimiento profético, hermano, para que veamos. Y se abrirá cuando el Rey de Reyes venga. Segunda venida. Entonces mire cómo Segunda Tesalonicenses resume el tiempo antes de la tribulación, antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo estaría la iglesia? En apostasía, que es este tiempo, la mercadería de la palabra, los pactos con dinero, la siembra, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con sembrarse aquí en esta tierra y con tener una interpretación corruptible de las escrituras, eso se llama apostasía. Porque ya vimos nosotros acá que el centro de las escrituras es la eternidad de vida. Ahora, ese es el estado, y dice, y esa es la señal última, porque dice que después que viene la manifestación del hombre de pecado. Amén. El hijo de perdición. Pero el versículo está encabezado, el capítulo, con el versículo 1, con nuestra partida. Entonces, ese capítulo dice, iglesia, mira, cuando estés cercana a tu partida, no sabes el día ni la hora, pero el tiempo lo sabes, porque Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que no nos tomará como ladrón en la noche. Amén. ¿Hay señales para el tiempo del arrebatamiento? Sí, amén. ¿Hay señales para el día y de la hora? No. Y la doctrina de la inminencia es esta, que no sabemos el día ni la hora. Amén. Pero el tiempo sí, porque el Señor prometió que su iglesia santa no la tomaría como ladrón en la noche, porque no estaríamos dormidos. Entonces ahí está hablando que el apóstol Pablo está diciendo, mira iglesia, cuando tú sepas ya la apostasía, eso será lo último de lo último. Ya estamos en este tiempo.
Erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, dice la Escritura. Dio otras señales, la higuera que es Israel. Yo repito esto, mi hermano, porque el Señor está cerca y el Hijo de Dios tiene que entenderlo así. Y hay muchos hijos de Dios que se están negando esta verdad. Amén. Y la causa por la cual se niegan a esta verdad que está delante de tus ojos es que esas personas están afincadas en esta tierra. Pero el Rey nos está mostrando de todas las formas de que ya nuestra redención está cerca. Y el apóstol Pablo dice allí, la apostasía, pero luego que viene la reunión con el Señor. Y luego dice, ¿qué dice? Y se manifestará el hombre de pecado, el inicio de la tribulación. Y después que dice que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar como Dios, mitad de la tribulación. Pero luego ¿qué dice? ¿Qué dice después? El 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, inicio de la tribulación del día del Señor, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es eso? La apostasía. ¿Cuál es el clímax de la apostasía? El anticristo. Señales y prodigios engañosos. Esa es la apostasía. Y usted ve la cantidad de gente rodando por allí, que hay sanidades, que hay milagros, que hay prodigios, que hay milagros económicos, milagros de sanidades, milagros, etcétera. Y la gente igualitica en sus pecados y sus delitos, muertos en sus delitos y pecados. No han nacido de nuevo. Y la persona puede haber sido sanada, todo lo que tú quieras, y puede tener un supuesto milagro económico, y puede irle bien y todo. Pero si no ha nacido de nuevo, se va al infierno con todo. Y la sanidad en su cuerpo y el dinero que recibió y la casa y todo lo que tú quieras. Se va completico al infierno. Entonces, como dice, miren, el inicuo, a quien dice el Señor matará con el espíritu de su boca. Apocalipsis, la venida del Señor Jesucristo, y destruirá con el resplandor de su venida. Final de la tribulación, mi hermano. Amén. 9, gran poder y señales y prodigios mentirosos. El Señor habló también en el Monte de los Olivos, allí en el discurso, habló de que engañaría, y si fuera posible, aún a los escogidos, y habría engaños. Pero ¿qué dice allí después? 10, y con todo engaño, mire cómo dice todo engaño de iniquidad. Estamos hablando del principio hermenéutico de la intensificación. Ahora hay milagros, hay prodigios, entre comillas, pero habla de engañosos. Y si lo ven y la gente lo cree. Y corren allá detrás de Marcos Will. Y corren detrás de Benny Hinn. Y corren detrás de Maldonado. Y corren detrás de toda esa recua de apóstatas, de falsos profetas, maestros, falsos ministros, etcétera. Corren detrás de Cash Luna. Cash Luna hace un prodigio tan tremendo que dice: aquí hay una línea de poder, trust, y el que se caiga, va la gente, y efectivamente la gente mira: ay, mira, se cayó, sí. Y dice: hasta que yo no quite la línea de poder no entra nadie allí. Y todo el mundo me dice: sí, prodigios, señales engañosos. Esa es la apostasía. Tremendo falso profeta, falso pastor, falso apóstol, que está llevando a la perdición a muchos. Pero mire cómo dice el clímax, el principio de la intensificación. Y dice el 9, gran poder y señales y prodigios. ¿Pero qué dice? ¿Prodigio qué? Mentirosos. Y dice el 10, y con todo engaño. Ahora no viene todo el engaño, hermano. Ahora hay engaño, pero no todo. Cada palabra el Señor la guió con el Espíritu Santo para que tú recibieras y entendieras. No hay nada que sea gratuito en las Escrituras. Apréndete ese otro principio hermenéutico. Todo tiene un significado. Y Satanás quiere que uno pase por encima de las palabras, por encima del contexto, por encima de todo. ¿Por qué el Señor dice todo allí? Porque es que ya en la apostasía no es todo, hay engaño. Si la gente está engañada ahora con prodigios mentirosos, señales mentirosas, pero no es todo el engaño, ¿cómo será cuando venga ya el anticristo y esté en los 7 años de tribulación? ¿Cómo será eso? Mira lo que dice allí. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, ¿qué dice allí? Dios les envía un ¿qué? Poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Reyes, lo acabamos de leer, ¿verdad? Yo iré y seré un espíritu de mentira. Eso que era para acá, juicio.
¿Qué era para Israel? Juicio. Como tú no quieres la verdad, te estoy predicando la verdad, te estoy mandando a los profetas, te estoy diciendo que te arrepientas, que me has abandonado, que has abandonado mi palabra, que lo que tienes ahí es una recua de profetas de Baal, que tiene unos profetas de acera. Mira, te mandé a Listaibita, te mandé a este, te mandé a aquello, los mataste allí, los aserraron a uno, los partieron por la mitad, etcétera. Y el mundo no era digno, dice la escritura en Hebreos capítulo 11. Entonces, como te resistes a la verdad, te voy a mandar un espíritu de mentira, poder engañoso, para juicio. Esa parte no la leen en las iglesias de prosperidad, ¿verdad que no? Prohibido el libro de Job, prohibido esto. Pero esa es la verdad. ¿Quién me dice que ahí no dice Dios? Dios, juicio. Él es el que juzga, Él es el que manda al infierno. El Señor dice: temed a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma, ¿a dónde? Al infierno. Témeme a mí. Isaías capítulo 8. Sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. No, lo que pasa es que el amor de Dios echa fuera el temor. Sí, pero el temor de la muerte, el temor a Satanás. ¿Qué dice la escritura en Hebreos 2? Que el Señor Jesucristo nos libró ¿de qué? Del temor de la muerte, de lo que estábamos sujetos a servidumbre. De eso nos libra el Señor. Pero el temor a Dios, claro que lo primero que pone el Señor en una persona cuando se convierta a Cristo es temor a Dios, temor a fallarle, temor reverente, temor de adoración. Ay, que voy a vivir en temor. No, mi hermano, temor de adoración, temor de reverencia, de que Él siempre es ¿quién? El Rey de la gloria, es el Dios de la gloria. Por lo tanto, si voy a orar, yo no voy a decir: ay Señor, y entonces, mira que no me diste esto. Y entonces, ¿a quién estás hablando? ¿Al portero, que ni siquiera lo tratamos así? ¿O al que recoge la basura, que ni siquiera podemos tratar así? Pero el Dios de la gloria lo tratamos como cualquiera. No hay temor de Dios. Y peco, no hay temor de Dios. Viola las escrituras, la palabra del Señor, no hay temor de Dios. ¿Y qué dice allí? El 12, a fin de que sean condenados todos. Mira lo que dice allí: los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y así ustedes pueden encontrar varios pasajes. Esto es hermenéutica, hermano. Estoy diciéndole cómo interpretar Isaías 45, 7, donde dice: yo creo las tinieblas, yo mando el mal, yo mando el juicio, yo mando el espíritu de mentira. Yo, porque el Señor es soberano Dios, todo lo hace, no hay nada que le sea imposible y nada se resiste ante sus decretos, su presencia, sus decisiones y su voluntad perfecta. Tercer argumento de la teoría de la brecha: los ángeles fueron creados antes de Génesis 1:2. El pasaje que leímos, en Isaías 45, hoy Isaías 45, porque estábamos allí, porque después se me olvida. En Isaías 45 también dice, versículo 18. Recuerden que yo les decía que los que no son partidarios de la teoría de la brecha dicen: es que no es posible. ¿Por qué? Porque eso defiende la evolución. Falso. Hay gente que quiere armonizar la teoría de la brecha con la evolución. Eso es otra cosa. ¿Me está siguiendo? Eso es otra cosa. Otros dicen: es que eso favorece la teoría preadámica. Falso. Hay gente que armoniza esta teoría con la raza preadámica, que no es bíblica. Y otros dicen: lo que pasa es que como la teoría de la brecha habla de que hay una brecha de tiempo y hay millones de años. Falso, porque la teoría de la brecha no dice eso, dice que hay un lapso de tiempo. ¿Cuánto es ese lapso de tiempo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. O sea que si yo estoy a favor de la teoría de la brecha, yo rechazo la teoría de la evolución, porque no es bíblica. Yo rechazo la teoría de la raza preadámica porque no es bíblica. Luego, yo rechazo la teoría de la tierra antigua. ¿Cuál es la teoría de la tierra antigua? Lo veamos ahorita, ¿verdad? El nombre que también tiene esta teoría, pero no necesariamente la teoría de la brecha, ¿verdad?, del lapso armoniza con la tierra antigua. ¿Qué es la tierra antigua? La misma teoría de la evolución, que Dios creó la tierra y la dejó allí millones y millones y millones de años, y luego decidió allí hacer lo que está en Génesis 1, lo cual es ¿qué? Falso.
Pero es que el carbono 14, ¿verdad? La ciencia esta, la falsa, la mal llamada ciencia, dice que efectivamente la Tierra tiene millones y millones y millones de años. Eso dice, ¿verdad? Y también el ser humano tiene millones y millones de años, porque encontraron un diente de un fósil, ¿verdad? Que según ellos corresponde a un ser humano, ¿verdad? Pero ese diente tiene millones y millones y millones de años. Y con ese diente reconstruyen a un Australopithecus, o bueno, yo no sé cómo se llama. Con un diente, hermano, con un diente. Para que vea usted cómo Satanás es terrible. La gente sí, ¿verdad? Ahora, esa teoría entonces dice, bueno, sí, millones de años, ¿verdad? ¿Por qué millones de años? Porque desde el punto de vista científico es imposible que de una ameba, como dicen ellos, surja un ser complejo como el ser humano. No, eso es imposible. Pero dicen, bueno, eso ya lo demostraron, porque al comienzo decían eso, pero después la misma ciencia demostró que es imposible. Entonces dijeron, bueno, la única manera es que hayan evolucionado millones y millones y millones de años. De una ameba para que se volviera así, una culebrita, millones de años. Después la culebrita se volvió, le salieron unas patas, millones de años. Así van agregando millones y millones y millones hasta que ya va saliendo el ser humano así, ¿verdad? Y el medio ojo se convirtió en un ojo, y luego el medio pulmón se convirtió en un pulmón, y el que tenía medio pulmón no sabe cómo respiraba, no se sabe, pero de que había un medio pulmón ahí había. Y toda esa fábula, ¿verdad?, que la gente cree. Y ahora descubrieron que no es así, que hubo una pareja original. ¿Usted sabía eso? Que hubo un hombre y una mujer, o llámese hombre, premujer. Entonces dijeron, oye, ya sí, ¿verdad? Descubrieron eso los científicos. Bueno, no. Entonces hay una Eva. Sí, hubo una Eva. Pero es una Eva de millones, millones, millones de años. O sea que hace millones, millones de años hubo una Eva y hubo un Adán. Pero no es la Eva y el Adán de la Biblia. ¿Usted me está siguiendo? O sea que cada vez que la misma ciencia, por misericordia, el Señor permite que haya una esquirla ahí donde les tumbe las teorías, salen a buscar otra teoría, hermano, y van a salir a buscar otra y otra y otra, porque el problema está en el corazón. Y una vez le dije a un estudiante, tú sabes que descubrieron que la teoría de la evolución, ya encontraron la evidencia de que la teoría de la evolución sí es verdad. Sí, ¿cuál? El corazón duro del ser humano. La mente entenebrecida, esa es la evidencia. Amén. Esa es la que dice que la teoría de la evolución es verdad. Me regreso. ¿Por qué no pudo pasar mucho tiempo? Váyanse a Isaías, capítulo 45, 18. Y hablo de tiempo entre comillas. Isaías 45, 18 que dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. Nos volvemos a Génesis 1, ¿verdad? 1. Él es Dios, el que formó la tierra. Génesis 1. El que la hizo y la compuso. La compuso no era que estaba chueca y la compuso. No, compuso es que la estructuró, así con las bases, con la piedra angular, como dice Job. Y después que dice, no la creó, ¿qué dice allí? En vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahí está clarito. ¿De dónde están los millones de años? Si dice que el Señor no la creó en vano, sino que para que fuese habitada, la creó para que enseguida fuera habitada. ¿Usted me está siguiendo? Y ese versículo destruye toda esta cuestión. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Porque estamos hablando de eternidad, ¿verdad que sí? Amén o no amén. ¿Cuándo comenzó el tiempo cronológico? El que nosotros conocemos y con el único que podemos pensar, porque no hay manera de pensar. Por eso la gente se resiste a la eternidad. Pensar en la eternidad. Tú no puedes pensar en términos eternos porque tú tienes una mente, ¿verdad?, cuadriculada, ¿verdad?, por las dimensiones de espacio-tiempo. Y tú no sabes pensar de otra manera. Por eso es por fe. Amén. No por argumentos científicos, no, es por fe, aleluya. Lo dice la palabra, yo lo creo. Y yo amo la palabra y yo la creo y me maravillo con ella. Yo la creo porque yo estoy segura, aleluya, de que es el Rey de la Gloria que la escribió, que la reveló allí. Y yo me maravillo, digo amén, así es, amén. Desde el principio hasta el fin, amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Y puede salir el diente que sea en el fósil de millones de años. No me importa. La palabra de Dios dice otra cosa. Amén.
Les quería leer ese versículo. Regresemos aquí. Tercer argumento, los ángeles fueron creados antes de Génesis 1:2. El pasaje que leímos de Job 38 así lo dice. Amén. Aquí dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Aquí las estrellas del alba, hermano, este término estrellas también, haciendo un estudio léxico, vamos a hacer varios estudios léxicos aquí, se refiere a los ángeles. Yo creo firmemente que aquí se refiere a los ángeles. Eso lo voy a explicar después. Y dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y bueno, aquí dicen los hijos de Dios son los ángeles. Amén. Yo tengo, además de esa interpretación, otra más, que la voy a decir más adelante. Entonces, claramente aquí dice los hijos de Dios. Lucero estaba ahí. Amén o no amén. Luego Lucero no había pecado ahí. Cuarto argumento. La Biblia habla de la rebelión de Satanás. Entonces, los defensores de la teoría de la brecha dicen que el primer versículo de Génesis 1, allí en ese versículo todavía no había ocurrido la rebelión de Lucero. Ahora, quiero hacer esta claridad. Los que rechazan la teoría de la brecha dicen es porque es que eso es evolucionismo, etcétera, lo que ya les he dicho. Por lo tanto, yo soy partidario de la tierra joven, dicen así. El Señor creó la tierra joven, pero madura, como Adán. ¿Me está siguiendo? Adán estaba recién creado, pero el Señor lo hizo maduro. Todo su sistema no lo hizo un bebé que fue creciendo, lo hizo maduro. De los partidarios de la teoría de la tierra joven, nosotros somos partidarios de la teoría de la tierra joven, pero creemos que no se contradice con la teoría de la brecha, porque para nosotros no pasó mucho tiempo, porque la Biblia lo dice. Ahora, tiempo de días, no había tiempo, porque la eternidad, el tiempo arranca en el versículo 3, día 1. ¿Te está siguiendo? Día 1. O sea que cuando el Señor creó los ángeles, ¿era qué? Eternidad. ¿Amén o no amén? Eternidad. Y los creó eternos. ¿Verdad que sí? Eternos. A los ángeles. Entonces, los que son partidarios de la teoría de la tierra joven, que dicen está en contra de la teoría de la brecha, pero no está en contra. Nosotros somos partidarios de la teoría de la tierra joven, decir que no pasó mucho tiempo porque el Señor creó la tierra para ser habitada y efectivamente allí creó todo para habitarla, finalmente el ser humano, para que la habitara. Los que dicen que la tierra joven se opone a esta teoría, dicen que la rebelión de Satanás aconteció en Génesis. El problema de esto es que no hay manera de demostrar aquello. Vaya al libro de Génesis. En el capítulo 1, versículo 31. Dice que después de este versículo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces dicen, después de este día es que Satanás se rebeló. Para que sepamos el contexto. Eso es lo que están a favor de la tierra joven, que según ellos está en contra de la teoría de la brecha, pero ya sabemos que no son incompatibles. Si hay tierra joven, sí creó tierra joven el Señor, madura, pero sí hay un lapso de tiempo que estuvo en la eternidad, pero asumimos que según Isaías 45 no fue tanto, ese tanto entre comillas, porque no hubo tiempo allí. No hay evidencia para eso. ¿Cómo sabemos? Ahí no dice eso. ¿Usted me está siguiendo? No dice. Entonces hay una interpretación ya de el analista. Entonces, en la teoría de la brecha, hermano, aquí se asume que entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1 fue la rebelión y la consecuencia fue justamente las tres características de la tierra: desordenada, vacía y con tinieblas. Ahora, la palabra del Señor sí dice que cuando ya estaba Adán y Eva en Edén, ya estaba Satanás. Ya Lucero era Satanás, porque claramente allí estuvo la tentación. Ahora, los partidarios de la tierra joven y en contra de la teoría de la brecha dicen, bueno, el problema que tenemos aquí es que los que están a favor de la teoría de la brecha toman Isaías 14, vamos a mirar, y Ezequiel 28 para sustentar que ahí
está la descripción de la caída de Satanás. Nosotros creemos que sí. ¿Cuántos creen así que es así? Isaías 14. De hecho, porque lo dice la Escritura, pero también uno cuando va a hacer liberaciones, uno le lea ese capítulo 14 y los demonios salen corriendo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Postrado eres por tierra. Difícil ese capítulo, difícil. Vamos a mirarlo después porque justamente por los problemas de los principios hermenéuticos la gente se confunde, hermano. Amén. Porque no entienden, creen que la cosa es cronológica y no es así. Hay que mirar los tiempos, los verbos, el contexto, hay que verlo. Porque la palabra profética tiende a mezclar tiempos. Entonces yo tengo que saber ahora, ¿cómo sé yo cuándo es un tiempo pasado, presente y uno futuro y luego regresa al pasado? Hay claves léxicas, palabras claves que yo puedo usar. Y eso lo vamos a aprender aquí para mirar Israel, las naciones y la iglesia. Entonces, ellos dicen, no, pero es que allá en Isaías 14 y en Ezequiel 28 no está, se describe el rey de Tiro y el rey de Babilonia. Pero sabemos que la profecía utiliza símbolos y claramente la Escritura nos permite armonizar los símbolos de que ahí se está hablando de Satanás. Entonces yo quiero leer Ezequiel 28:13 y ahí en su Biblia usted puede ir. Y dice Ezequiel 28:13, en Edén. Mire cómo dice en Edén. ¿En dónde? En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas estas piedras tenía el pectoral del sacerdote. ¿Te está siguiendo? O sea que Lucero tenía sacerdocio. Por eso es que nos tiene rabia, porque el sacerdocio lo tenemos nosotros. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Claramente se establece aquí que es creado, Lucero. Ahora, tenía a cargo la adoración, por eso es que Satanás odia a los adoradores. Satanás sabe, él quería la adoración para él mismo. Hermano, la adoración es el centro de la tierra nueva. Todo en la tierra nueva, en el reino eterno, adorará al Rey. Todo, hermano, lo que digamos, lo que pensemos, lo que hagamos, aleluya. O sea que la adoración no solamente es que vamos a alabar al Señor con cánticos, con salterios infinitos. Porque el Señor, aleluya, es infinito y la alabanza de Él es de generación en generación por los siglos de los siglos. O sea que vamos a estar haciendo cánticos en el reino eterno por la eternidad. Amén. Creando, escribiendo cánticos y poniéndole música y los instrumentos y creando instrumentos como hacía David. Amén. Así es. Y Satanás quería eso. Amén. Y cuando engañó a Adán, ¿qué hizo? Creó un reino en este mundo en el cual todo lo adora. ¿Usted me está siguiendo? Todo adora a Satanás en el reino de este mundo. La ropa con la que se viste la gente, las palabras que usan, las lenguas que las dio, fueron juicio. El Señor dio lenguaje, pero el Señor dio juicio en Babel, pero luego las convierte en bendición. En Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, dice que hablaban lenguas humanas. Allí fueron humanas, pero la palabra dice en 1 Corintios capítulo 12, 13, donde se habla de los dones del Espíritu Santo, que hay lenguas angelicales. Cuando estemos subiendo en el arrebatamiento, vamos a cantar el cántico de sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está muerto? Ese es el cántico, hermano. Amén. Eso lo vamos a cantar y no sé cuántos más. Eso va a ser un gozo. Danzando. ¿En qué lengua? En hebreo, de pronto. O en alguna lengua angelical, no se sabe. Pero de que todos vamos a estar cantando, vamos a estar cantando. Y de que todos lo vamos a estar entendiendo, no vamos a estar entendiendo. Gloria al Señor. Entonces, todo adora al diablo. La educación, hermano, todas las instituciones, preescolar, primaria, bachillerato, los bebés los ponen como altares a Satanás. Son tan lindos los bebés, sí, pero ya les ponen, los disfrazan para el carnaval, los disfrazan para el día de las brujas, lo usan como instrumento a Baal, se los ofrecen a Moloch, etcétera. Todo, hermano, todo.
La política adora al diablo porque la mentira está metida por todo lado. Todo. Usted va a un lugar a comerse un pan y entonces está la música de Yo Arroyo, la música de todos los que están en el infierno y entonces están adorando al diablo. Usted no se puede comer ni siquiera el pan, tiene que comprar la panadería y irse para su casa. Si usted está consciente, usted está santo, usted empieza a ver que este es el reino de adoración a Satanás. Y Satanás ha metido eso en la iglesia. Entonces, no es tan problemático. Vamos a poner aquí en la reunión de parejas una cancioncita de Roberto Carlos, porque es el amor, la armonía. Y ahí no está hablando mal nada malo, está diciendo yo te amo mi amor, gloria a Dios que se me borró toda la música mundana. Amén. Y entonces él no tiene nada de malo. ¿Cuántos no usan esa palabra? ¿Qué tiene de malo? Ahí no dice ninguna vulgaridad, porque la vulgaridad sí es del diablo. Pero la canción mundana no dice la vulgaridad. Vamos a escuchar la canción mundana. Amén. Y vamos a usar el ritmo mundano. Y vamos a tener unas danzas mundanas, así unas niñas. Y allá. Entonces al comienzo, bueno, la danza. Y el diablo dijo, bueno, sí. Pongan la danza para adorar a Dios. Pero me están adorando a mí. Entonces con unos vestidos así, todos así, que no se veía nada. Luego el vestido se fue cortando y iba por aquí. Luego fuera vestido y la licra allá pegada y salen las muchachas bailando con la licra y ahí están adorando al Señor. ¿Está adorando a Satanás? Todo adora al diablo, hermano. La literatura, el arte, la música, la escultura, todo. Dígame algo que no adora al diablo. ¿Sabes qué es lo único? Aleluya, que no adora al diablo. La iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La que se guarda santa, aleluya. Y que es luminaria en este mundo y resplandece en medio de las tinieblas. Y es luz y lleva allí la palabra del Señor. Y testifica contra el mundo y le dice, tus obras son malas, tus obras son malas. Y lo único, el pueblo de Dios, y es el que va a ser levantado. Tiene que ser levantado porque nosotros no pertenecemos a esta tierra, hermano. Tus tamboriles y flautas, oh, es un privilegio adorar al Rey, hermano. Hermano, mire, yo no tengo ni voz, yo no tengo ni oído, ni nada, ni toco ningún instrumento. Pero yo adoro a mi Rey. Qué privilegio. Es que este cuerpo que fue usado para el pecado, que bailó música mundana, que se aprendía la música vallenata, y que iba allí al carnaval, a toda esa cosa. Y este cuerpo fue santificado, aleluya. Fue limpiado con la sangre del Señor. La boca fue limpiada, el corazón, el cerebro, la mente, todo, hermano. Y esto es instrumento ahora de justicia y de adoración al Rey. ¿Cómo no he de adorarle? ¿Cómo no he de adorarle? Es un privilegio. Tú no quisieras no hacer nada sino adorar al Rey. A ir a predicar al Rey. Ir a evangelizar. Solamente la obra del Señor, aleluya. Y estarías adorando al Rey, aleluya, todo el tiempo. Eso lo vamos a hacer por la eternidad. Satanás dijo, yo no quiero eso. Porque ya yo me enteré de que Dios va a crear a los seres humanos y van a ser sacerdotes y van a adorar a Dios. Y es la corona de la creación. Pero Dios los va a hacer por debajo de mí, menor que los ángeles. Lo hiciste, dice la escritura en Hebreos capítulo 2. Y ellos van a adorar al Rey. No. Y además de eso, Hebreos capítulo 1 dice en el último versículo que los ángeles fueran hechos para ser servidores de los seres humanos por la eternidad. No, yo voy a servir. No. Me van a servir a mí. Me van a adorar a mí. Por eso cuando la tentación en el desierto, que le dijo todo eso, ¿qué le mostró? Los reinos de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La palabra dice, mira, todo esto me ha sido entregado y me pertenece. Si tú postrado me adorares, todo te lo daré. ¿Y qué le respondió el Señor? Y si no le dijo, tú no tienes nada, yo soy el Rey del universo. No, ¿sabes qué le dijo? ¿Solamente a qué? A tu Dios adorarás y a Él solo servirás, aleluya. Lo que tú hacías, que tú adorabas y tú servías, nunca más vas a hacer.
y a mí me tienes que adorar y a mí me tienes que servir. Hermano, yo digo, es una tragedia que nosotros les sirvamos en el reino de este mundo, en el trabajo secular. Sí, sin embargo, el Señor permite que nosotros comamos nuestro pan. Pero estamos en la estructura del mundo, amén o no amén. Y enseñamos, por ejemplo, en mi caso, que era lingüista, enseño lenguaje. Enseñaba, porque ya me dio el año sabático, un año sin ir a la universidad allá a enseñar eso. Y todos los libros basados en la evolución, que el lenguaje se formó porque un mico hizo, y después de repente, millones de años se formó una palabra. Yo no enseño eso. Amén. Sin embargo, ese es conocimiento secular, sabiduría humana, y uno leyendo la escritura, cuando uno sabe que la sabiduría, los tesoros de sabiduría y Cristo, poder y sabiduría de Dios, y que tú sabes que la biología, la filosofía, todo eso es inmundicia, pero por lo menos la biología, bueno, sí, habla de la estructura del ser humano, la célula, sí, hay una célula, claro que hay una célula, pero tú sabes que tú no estás enseñando nada, porque cuando tú conozcas como fuiste conocido, aleluya, y se abran tus ojos al conocimiento del Rey de la Gloria, cuando tengas tu cuerpo glorificado, ¿dónde quedó la ciencia humana con la que aprendiste y estuviste en la universidad? ¿O estuviste dónde? ¿Dónde queda eso? Nada, no sirve para nada. No aprendiste nada. Y en este tiempo tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón eso, porque la iglesia se ha metido a la psicología y se metió esto y aquello, y entonces los pastores están obnubilados con la sabiduría del mundo, con Sofía. ¿Sabes quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Sabes quién creó la sabiduría del mundo? Que le llama la palabra diabólica, animal, diabólica. Satanás. Yo estoy consciente que Dios del lenguaje no sé nada. El químico, ¿qué sabe de química? Nada. No, que los elementos químicos, no, hermano, usted no sabe nada. No, yo no sé, no, nosotros no sabemos nada. Todo lo vamos a conocer cuando estemos en este cuerpo glorificado, aleluya. Y vamos a aprender por la eternidad, porque el conocimiento del Señor es infinito. Y cuán pequeños son los bordes de sus caminos, los que ahora conocemos, los bordes de sus caminos, aleluya. Mire, hermano, la Biblia que usted tiene aquí es una parte poderosísima, pero pequeña, de la palabra de Dios que está escrita en los cielos y es eterna. ¿Usted sabía eso? Y te maravillas con ella. Yo no había visto esto. Tantas veces que leí esto, como 100 veces, y ahora no. Y el Espíritu Santo te la empieza a abrir y abrir, y a medida que se acerque, aleluya, el tiempo del arrebatamiento, más va a abrir las escrituras y más te vas a maravillar, y más anhelarás el reino eterno, y más anhelarás partir, y más querrás irte de esta tierra donde eres peregrino, benedizo, forastero. Pero esto es un pedacito, dice la palabra, los bordes de sus caminos. ¿Cuánta Biblia habrá ya, hermano? ¿Cuántas Biblias habrá? Esto debe ser, ¿qué? Un tomo, hermano. Sobre no sé, uno habla en términos humanos, biblioteca, no sé cuántos libros. ¿Y tú qué es todo eso? La palabra de Dios, y allá no tiene término. Aleluya. Dice la escritura: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, empezaste a irte por todos los ángeles, a meterte por todos los ángeles, decir: mira, ese Dios que tú ves allá, ese Jesucristo que tú ves allá, ese Espíritu Santo, ellos lo que quieren es que los demás los adoren a ellos. Mira, son unos dictadores, son esto, son aquello. Y los ángeles empezaron a escuchar las contrataciones del diablo. Dice: fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón, hermano. El pecado más terrible que tienen todos los seres humanos se llama soberbia, orgullo, altivez. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojaré. Mire cómo dice el futuro, ya pasó otro tiempo. Yo te arrojaré por tierra. Por eso en Isaías 14, donde dice, ¿qué dice? Arrojado fuiste por tierra. Eso es futuro, hermano. Eso es futuro. Aquí está. Allá está en pasado y aquí está en futuro. Te arrojaré por tierra, Apocalipsis.
y salió porque sabe que le queda poco tiempo. Delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Esto es futuro. Ahora, los que están en contra de la teoría de la brecha dicen, bueno, mira, lo que pasa es que aquí se habla del Edén. Entonces, este Edén lo creó el Señor después que creó a Adán. ¿Te está siguiendo? Pero este Edén no es el huerto que estaba allí. Allá dice el Señor que Él plantó ¿qué? Un huerto. Un huerto. Pero aquí dice que es el Edén. El huerto, es decir, el paraíso. Usted encuentra aquí varios sinónimos. Edén, el huerto de Dios, el santo monte de Dios y el monte de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De la qué? ¿Del tercer qué? Aleluya. Del santo monte de Dios. Yo te eché del monte. ¿El monte de qué? El monte de Sión. Aleluya. De allá fue arrojado. Fue echado y por tierra va a ser echado, aunque usted sabe que Él recorre toda la tierra. Bien, los que están en contra de la teoría de la brecha dicen, bueno, si yo asumo la teoría de la brecha y en el versículo entre el 1 y el 2, ahí fue la rebelión de Satanás y esto afectó la tierra. ¿Cómo la afectó? Desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces el mal entró en la tierra con Satanás. Pero la Biblia enseña que el pecado entró al mundo ¿por quién? Por Adán. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, esta es la explicación de lo que acaba de decir ahorita. Vamos a leer Isaías 14. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, aquí está describiendo todo lo que pensó en su. Mira cómo el pecado está en donde, en el corazón. Subiré al cielo, tercer cielo, en lo alto, el alto y sublime, el trono del Señor, junto a las estrellas de Dios. ¿Cuáles estrellas de Dios? Los ángeles. Levantaré ¿qué? Mi trono, el trono de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí está hablando de Jerusalén en la tierra. Proféticamente, Satanás desde el principio codició el trono de Jesucristo en la tierra. Es decir, Jerusalén, Sión. Amén. A los lados del norte. ¿Cómo sé yo eso? Voy a la hermenéutica. Vamos a mirar otro texto donde me corrobore esto. O sea que codició el trono de Dios, pero codició también el trono en la tierra. ¿Cuál trono? Pues el trono en el milenio, mi hermano, y el trono cuando la nueva Jerusalén baje a esta tierra. Ustedes leen el Salmo 48:2, vamos a corroborar, esto es hermenéutica, estamos mirando cómo los términos y expresiones se están definiendo con las mismas escrituras. Ustedes leen el Salmo 48, dice allí, el título es Hermosura y Gloria de Sión, cántico, salmo de los hijos de Coré, ese es el título del salmo. Salmo 48:1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Miren cómo está hablando de la ciudad, bueno, aquí no tengo, usted lo tiene allí en la Biblia. Está hablando de la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados ¿qué? Del norte. La ¿qué? Ciudad del gran rey. Este salmo es profético. Mire cómo dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. Vuelvo a mencionar la ciudad. En la ciudad de nuestro Dios la afirmará Dios para siempre. ¿Usted está analizando los tiempos allí, hermano? Mire el versículo. Voy a referirme rápidamente para que veamos también simultáneamente los tiempos. Mire lo que dice. El 2.
hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Por qué dice que es el gozo de toda la tierra? ¿Qué tiempo es ese? Toda la tierra se goza con la ciudad del gran rey. ¿Qué tiempo es ese? Reino eterno. Ahora dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Dice, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndolo así se maravillaron. Pero después dice, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Ya ahí no es reino eterno. Y si yo les quiero dar mi opinión, es milenio. ¿Qué tiempo? La palabra del Señor dice en Zacarías 12 que se reunirán alrededor de Jerusalén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo, vaya usted al libro de Apocalipsis. Esta referencia es más precisita, pero tenga ahí Salmo 48 para tenerlo de leer. Estamos haciendo hermenéutica también acá. En Apocalipsis 20, usted lee allí, los 1000 años. Y allí, bueno, está el contexto, Satanás atado, ¿verdad? Y luego dice que es suelto. Y dice allí, 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Dice el número de los cuales es como la arena del mar. Dice el 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Amén. Rodearon la ciudad amada. Pero ¿qué pasó? Después dice ¿qué? ¿Y de Dios qué? Descendió fuego. Se turbaron y los consumió. Yo me imagino la escena, hermano. La escena ahí es Jerusalén. Usted sabe que el Señor va a tener el templo milenial ahí, el Señor Jesucristo ahí va a estar en el templo. Habla del campamento de los santos. El campamento de los santos es el nombre de la urbanización de la iglesia glorificada que va a vivir en una urbanización que se llama el campamento de los santos. Así que vaya anotando allí dónde voy a vivir, en el campamento de los santos. Amén. Así se llama. ¿No le da gozo eso? Que el Señor le dejó hasta escrito cómo se va a llamar el lugar donde vas a vivir. Amén. Tu casita allá. Y todos el campamento de los santos, de los glorificados. ¿Y qué va a hacer las naciones guiados por el diablo? Van a ir allá a atacarnos a nosotros y al Señor, a sacarlo de allí, del templo. Hay que quitarlo de allí, sabiendo ellos que es el Señor y sabiendo ellos que nosotros estamos glorificados, es decir, en ese tiempo, y que viajamos de un lugar a otro, que traspasamos paredes, que de pronto hicieron un cuchillo y nos metieron el cuchillo por acá y nosotros. ¿Amén? ¿Usted no se imagina esa escena? Porque va a haber maldad, hermano. Y nosotros vamos a estar glorificados predicando, pero ya no hay muerte. Vamos a estar entre ellos. Nosotros seremos testimonio del reino eterno y del cuerpo glorificado. Lo estaremos predicando con la palabra y con el mismo cuerpo. Mira, este es el cuerpo que vas a tener ahí en el reino eterno. No te dejes engañar del diablo. Va a ser suelto. No te dejes engañar. ¿Usted me está siguiendo? Qué tremendo privilegio, ¿verdad? Satanás ha hartado. No hay mundo, porque el rey no va a permitir que haya estructura del mundo. Y además de eso, la iglesia glorificada, predicándoles y viéndonos glorificados, sabiendo que cuando terminen los 1000 años comienza el reino eterno y van a tener el cuerpo como nosotros. Qué privilegio, hermano. Y aún así las naciones van a ir en contra, se van a dejar engañar. ¿Sabe por qué va a salir a engañar Satanás? ¿Sabe por qué? Porque sabe que se acabaron los 1000 años y viene ¿qué? Viene el reino ¿qué? Eterno. Y Satanás con furia va a ir a engañar, a decir, no quiero que crean que va a venir el reino eterno. Necesito engañarlos y que se les borre de la mente que hay un reino eterno, que hay cuerpo glorificado, que van a estar con gozo. No quiero que sepan eso. Y ahora que la iglesia está a punto de partir, hermano,
En el arrebatamiento está Satanás zarandeando fuertemente. Está yendo a las iglesias diciendo: no quiero que sepas que hay arrebatamiento. No quiero que te prepares. No quiero que sepas que se te va a glorificar el cuerpo. Quiero engañarte. Quiero que te metas en este mundo. Quiero que te olvides de las promesas. Promesas. No, no, no. Ninguna promesa. Y hay una cantidad de iglesias que ya cayeron en el engaño. Por eso Satanás se enfurece, hermano. Últimamente en la iglesia, cuando hemos hecho liberaciones y la persona está cautiva, le decimos: Jesucristo viene pronto. ¡No! Nuestro cuerpo va a ser glorificado. ¡No! Satanás no quiere que la iglesia se entere que el Señor ya viene. Y que el mundo menos. Y que la única manera de escapar de los 7 años de tribulación, la única manera de escapar de lo que ha de venir sobre el mundo entero, clamad, ora, para que seáis dignos de escapar. La única manera es entrar, aleluya, a la nación santa, a la iglesia, el pueblo adquirido por Dios, hermanos, la única. Por eso engaña a la iglesia, para que ni ella entre, ni cumpla la misión de llevar el mensaje para que otros entren. ¿Eres tú de los que están engañados?